Muy bien, entonces hablaremos sobre los tipos de dilemas éticos y este concepto suena muy abstracto, pero la verdad es que hay muchísimos tipos. Se diferencian en la forma de planteamiento y los morales pues que se quieren poner a prueba, ¿no? Entonces tenemos algunos de estos dilemas que me gustaría que ustedes tuvieran ahí su apunte. El primer tipo de dilema que vamos a ver es el dilema hipotético, es decir, este dilema ético se refiere a una situación que es muy poco probable que suceda en la vida real. Hipotético quiere decir que puede suceder o no suceder. Entonces no representa eventos imposibles, pero sí representan circunstancias en las que la decisión tomada es importante. Entonces, es el tipo de dilema ideal para un experimento, ¿no? Al ser hipotéticos, no es necesario que la persona a quien se le plantea el dilema sea el protagonista de este, ya que se le puede preguntar lo que según ella debería hacer el personaje, ¿no? Como si yo dijera, ¿qué harías si tu hija saliera embarazada? Y entonces te quedas así, si tú eres padre y tu hija te lo pregunta, te quedas, ¿eres tú o es una pregunta que te surgió? ¿Por qué? Ese sería un dilema hipotético. O sea, ella no te está diciendo que ella está embarazada, ella está diciendo una muchacha. Y entonces te la deja al aire y tú dices, ay, caray, tiembla tu corazón porque dices, en la torre, lo que viene para mí, ¿no? Y empiezas a generar un montón de ideas cuando en realidad es hipotético porque no sabes qué va a suceder o no. Entonces, a eso se le llama un dilema hipotético. Ok, el siguiente tipo de dilema es el dilema real. Y el dilema real plantea una situación cercana a quien se le pregunta, ya sea por un suceso próximo o porque la circunstancia puede darse de manera relativamente fácil en su vida normal. Esto es por esto, perdón, que pueden resultar tan o más desesperante que los dilemas éticos hipotéticos, y no es necesario que la persona que le plantea, perdón, a la que se le plantea el dilema sea la protagonista. Pues se le puede preguntar de este problema o qué debería hacer el personaje. Entonces, a lo mejor ya la hipótesis ya no sería una amiga, sino ¿qué haría si yo estuviera embarazada? Híjole, grande problema, ¿no? Empiezas, no, pues que den adopción, no, pues que aborte, no, pues que se quede con el bebé. Y empieza ese problema, ¿no? Entonces a eso se refiere el dilema real. Es decir, que sí está sucediendo, pero no precisamente en la persona que lo está planteando, sino, pero que está sucediendo, ¿ok? Eso podría ser. Muy bien. El tercer tipo de dilema que tenemos es el dilema cerrado o de análisis. Este dilema ético no consiste en resolver, sino en valorar. Hablan de una situación que ya ha sido resuelta, dando como propósito perdón, valorar las acciones y decisiones que fueron tomadas por el protagonista del dilema planteado. Es decir, mamá, estoy embarazada y me voy a quedar con el bebé. ¡Pum! Ok, ya me enteré que mi hija está embarazada y que se va a quedar con el bebé. O mamá, estoy embarazada y voy a abortar. Ya no hay vuelta de hoja, ya lo decidí, es mi decisión. Y entonces empieza ahí el conflicto de, pero ¿cómo? Uno, estás embarazada, ¿por qué te embarazaste? Y dos, ¿qué va a pasar con ese bebé? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el dilema cerrado o de análisis. Ya está la resolución de ese dilema, pero ahora pues hay que valorar esas decisiones que se tomaron, ¿no? Entonces, a eso consiste este. El siguiente tipo de dilema es el dilema abierto de solución. Es decir, este dilema es donde se da la mayor libertad de pensamiento, de elección. En la situación propuesta, el protagonista aún no ha tomado ninguna medida para solucionar su problema, dando así la oportunidad a quien intenta resolver este problema, pues de tomar las medidas correctas para obtener una respuesta. Mamá, estoy embarazada. Entonces la mamá, bueno, pues vas a abortar. Listo, no hay más. Ahí quedó. No, te vas a quedar con el bebé. No, lo vas a dar en adopción. Me explico, es la otra persona la que toma la decisión. En el dilema abierto de solución se deja esa opción para que se pueda proponer, bueno, no proponer, sino dar una solución a ese problema. ¿Ok? Tenemos otro tipo de dilema que se llama dilema completo, y el dilema completo son en los que al ser planteados
le son dichas a las personas a las que se le plantea todas las consecuencias de las acciones que puede tomar el protagonista del dilema. Es decir, estoy embarazada, mamá, y entonces la mamá dice, bueno, pues te vas a arruinar la vida, eres muy joven, no tienes trabajo, no tienes casa, yo no te quiero aquí, yo no lo voy a cuidar, lo vas a abortar, lo vas a dar una opción, y empieza a darle todo el panorama a esta persona de ese problema para tener toda esa, ¿no? Ok, te quedas con el niño, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a trabajar? Todavía no terminas la carrera y empieza. A eso se refiere este tipo de dilema. El último dilema, perdón, es el dilema incompleto, y el dilema incompleto es opuesto al anterior. Las consecuencias de las acciones no son explícitas y por ende la solución depende de la habilidad de la persona para imaginar ventajas y desventajas para valorarlas. Dice la hija, estoy embarazada, y entonces el papá le dice, ¿qué vas a hacer? O sea, le deja todo el paquete para que decida. No hay propuestas, no hay imposiciones, no hay ayuda de ningún tipo. ¿Qué vas a hacer? Ahí quedaría ese tipo de dilema, ¿ok? Entonces cerramos este tema sobre tipos de dilema y vamos a continuar hablando sobre los dilemas morales.